Hoy te vamos a explicar cómo generar runes sobre la red de Bitcoin y vas a poder obtener algunos gratis. Buenas, bienvenido a un nuevo episodio de Cripto Degenerados. Este es el número 34. Con ustedes, el iguano, nos acompaña el Criptotavo. Recuerda, nosotros no somos asesores financieros. Siempre investiga en dónde vas a meter tu dinero. Y si te gusta el contenido de nuestro canal, no olvides en suscribirte, darle like, comenta. Hoy el Criptotavo nos va a estar hablando de runes. ¿Qué habéis investigado de runes? Esto fue la locura total. Envió los fees de Bitcoin a la luna, a la estratosfera, y fue una locura el fin de semana. Y le queremos mostrar ahora cómo pueden obtener sus runes. Y le tenemos una sorpresa al final, que le vamos a regalar unos runes gratis a las primeras 10 personas que hagan los comentarios. El Gustavo está dadivoso. Eso no se ve todos los días, muchachos. Así que quédense hasta el final. Bueno, lo primero que le tenemos que explicar es que en el bloque del halving fue en el bloque 840.000. ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente estaba loca tratando de crear sus runes en ese bloque para hacer el bloque, vamos a decir, el bloque génesis de rune, el primer bloque. Entonces, eso fue una locura. Envió los fees, pero a la estratosfera. Todo el mundo tratando de mintear o replicar los tokens famosos que ya existían en otras redes, en las redes Bitcoin, como los ordinals normales, en el nuevo protocolo este de runes. Una pregunta. ¿Qué es runes? Ahí voy a eso. Runes. Había mucha confusión con Runes porque la gente pensó que Runes iba a sacar su token. Y Runes no tiene ningún token. Runes lo que es el protocolo. Y habían unos ordinal, unas inscripciones asociados al fundador de Runes que la gente asumió que ese era el toque de Runes. Fue la confusión que hubo, ¿no? Que todo el mundo decía, pero ¿cómo lo compro? O sea, runes es un protocolo que me facilita a mí inscribir tokens sobre Bitcoin. Exactamente. Puede ser un token, puede ser una imagen, puede ser texto, puede ser cualquier cosa que tú quieras inscribir sobre el protocolo de Runes. Ok. Entonces, bueno, aquí podemos ver, lo primero que si nos vamos a la página de Unisat, en la pestaña de Runes, podemos ver todas las inscripciones que ya hay hasta el momento, ¿no? Si yo me quedo yendo, si me quedo haciendo scroll, puedo ir y ver muchísimas inscripciones que se han hecho. Si se dan cuenta, las primeras inscripciones que hubo, hay un proceso que se llama Mint, que es que cuando esa inscripción ya está inscrita en el bloque de Bitcoin, la gente puede generar una inscripción, pero hasta que todos los tokens se consuman, hasta que todo el supply se consuma. O sea que si Correcto. hay espacio para yo mintear, yo puedo ir y mintear de esa lista unos runes que a mí me gustan. Exactamente. Por ejemplo, nosotros vamos a tomar este ejemplo como Satoshi Nakamoto, que es el segundo que se creó. Podemos ver que de todo el supply hay 19.700 holders, o sea, personas que mintearon esta inscripción y ya está al 100%. O sea que si tú quieres mintearla ya no puedes. O sea, tú tienes que comprarla en el mercado secundario para poder tenerla. Si yo le doy, por ejemplo, aquí clic, me dice, hey, ya está 100% completado, no hay forma de que puedas mintear extra. Y si tú quieres comprar uno, tienes que ir a la pestaña Trade. Y nos podemos ver que cada uno cuesta $514, 515. El que está ahí de primero uno. se está fumando algo divertido. Eso es lo primero que le queremos mostrar y le queremos aclarar cuál es la diferencia. Hay dos opciones cuando hablamos de Runes Protocol, que está la opción de Edge y está la opción de Mint, que es mintear, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Si tú quieres crear tu propio token sobre el protocolo de Runes, tú te vas a la opción de Edge y pones una frase que sea mayor a 13 caracteres. Le puedes poner un símbolo que es opcional y puedes preminar tokens. Así como tú le puedes poner el monto que una sola cartera puede comprar y cuánto va a ser tu supply que vas a tener. Y tú puedes crear tu propio run, tu propio ordinal que, vamos a decir, tú lo puedes usar para, si tú tienes un club o algo, para dárselo como regalos a tus fanáticos, a la gente que pertenece al club, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene miles de usos. Son coleccionables. Son coleccionables, exactamente. Después que estén creados, porque el que creó la inscripción dice, hey, se pueden mintear tantos tokens o tantas inscripciones de ese supply, ahí es cuando viene la opción de Mint. En Mint tú puedes poner el nombre del runes que son únicos, no hay dos veces, por eso que era los fees fueron tan altos, porque la gente estaba tratando de mintear el nombre
que era lo fundamental. Porque si yo, por ejemplo, si viene el iguano y mintea uno que se llama, no sé, criptodegenerado, y yo vengo y hago criptodegenerados también, pero él pagó un mayor fee que el mío, la de él es la que va a pasar sin ningún problema y la mía va a ser la que se va a rechazar. El minero va a tomar la transacción que tenga mayor comisiones y la va a inscribir en el blockchain de Bitcoin. Y la segunda transacción que tiene menor comisiones, que quiere inscribir el mismo token, va a fallar. Exactamente. Entonces, aquí venimos a la segunda opción, que es ¿qué tengo que hacer para poder inscribir? Yo les recomiendo Unisat porque es uno, no cobran el fee de ellos muy bajo y es bastante amigable. Pueden usar diferentes carteras, una que ya hablamos en uno de los videos que se llama Xverse. Pueden usar la cartera de Magic Eden. Pueden utilizar la cartera de Unisat, que tiene su cartera. Y pueden utilizar otra que se llama Ledger. Le vamos a dejar los links en la descripción para que la puedan descargar si quieren. El siguiente paso, nosotros hemos creado un token, ¿verdad? Una inscripción. La pueden mintear gratis simplemente para que testeen y vean cómo funciona. Cualquiera la puede mintear gratis hasta que el supply esté 100% consumido. Y a las primeras 10 personas que dejen su dirección de Bitcoin en los comentarios, le vamos a enviar un runes a su cartera. Que es nuestro, que es nuestro. Lo inscribió el CryptoTavo. Una cosa importante, no es cualquier dirección de Bitcoin, es una dirección que tenga asociada a Unisat, a Xverse o a una de esas wallets. Si yo me voy, por ejemplo, aquí a mi dirección de Unisat, el ordinal, el runes que se ha creado, se llama The Real with BTC. Es el que van a estar recibiendo. Es el que van a estar recibiendo. Es este perrito bonito, que es el perro con sombrero, pero en Bitcoin. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Tienen dos opciones. O se van a la opción de este que se llama Luminex. Ustedes agarran el nombre del... Esto es para inscribir tu propio The Real with BTC, ¿no? Para mintearlo. Para mintear, pero este sería el que vamos a regalar, pero si tú lo quieres mintear, si tú quieres más... Exacto. Si tú no quieres esperar, no saliste seleccionado, no fuiste dentro de los primeros que comenta, di me gustaría recibirlo, me gustaría mintearlo y el link va a estar también en la descripción. Entonces se pueden ir en el ticker, tienen que poner el nombre, dicen cuántos quieren, vamos a decir que yo tengo uno y yo puedo poner aquí, si yo quiero tenerlo lo más rápido posible, bueno, tengo que pagar el costo de la comisión de Bitcoin en el momento que esté. Si no me importa esperar cuánto tiempo esperar, yo la puedo poner lo más bajo. Pues, por ejemplo, yo la puedo poner en 30 y me va a salir muchísimo más barato. Pero esta página de Luminex cobra una comisión por hacer la transacción, que es un poco elevada, ¿no? Me parece que son $100. Por eso yo me voy aquí y yo le digo, bueno, vámonos a la página de Unisat, buscamos el mismo nombre, así como se lo estamos poniendo, se lo vamos a poner en la descripción del video y le damos Mint, ¿verdad? Aquí, si yo, por ejemplo, le doy al siguiente, ya ven que este es el ticker, le doy siguiente, voy a poner, no quiero pagar el fee que está un poco alto, que a la final serían $16, yo lo quiero bajar a lo mínimo. Bueno, lo voy a poner en 10, no me importa cuándo llegue. Irían a pagar por la comisión de Bitcoin unos $2.65 para tener WIF de Real WIF BTC. Le dan pagar, le dicen la dirección donde lo quieren recibir y le dan siguiente. Si quieren tener, es como les dije, ponen el ticker, el runes ID, que es de Real with BTC con este símbolo que está aquí, que se lo vamos a dejar en la descripción del video solamente para que lo copien y lo peguen. Pueden mintear de 1 a 1000, pero claro, si mintean 1000, le van a cobrar la transacción multiplicada por 1000, pero vamos a suponer que va a ser solo uno y le ponemos aquí optimizado, transacción lo más bajo, vamos a decir que la pongan en 50, que es una transacción aceptable que se puede tardar poco en salir. Y van a pagar, vamos a decir, $7, que son la comisión de Bitcoin para poder mintear esta inscripción. Todavía no sabemos qué se puede hacer con esa inscripción, solamente es algo que creamos por prueba, pero de pronto no podemos inventar algo, ¿verdad? De pronto podemos dar acceso a algo, información adicional, más adelante. más adelante. Lo pueden hacer como prueba y de una vez se van familiarizando con el protocolo de Roon, porque este protocolo, como lo dijimos en el video anterior, hará millonarios. Si quieren jugar, ¿no? Si quieren jugar con esta tecnología, hay gente que está haciendo dinero con esto. Y hay gente que está haciendo mucho dinero con esto. Yo no sé si nosotros vamos a sacar un cobre de aquí, lo dudo. Entonces, ya con esto nos despedimos. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Suscríbete, dale like, comenta si te gusta esta nueva tecnología de Runes, si le ves alguna función, déjanos tu dirección y te enviamos un perrito con gorrito para ti. Chao. Adiós, pues.